Sí, sí, tú lo has dicho. Ha habido un equipo antes del penalti y otro después del penalti. Un equipo antes del penalti que ha competido, que ha jugado bien, que injustamente creo que no merecíamos ir por detrás. Hemos empatado nada más empezar la segunda parte y yo creo que a partir de ahí es donde hemos sido muy superiores, ¿no? Han sido los mejores minutos del Betis, con ocasiones, con llegadas. Desgraciadamente estamos teniendo que llegar mucho para marcar. Y bueno, y una jugada aislada de ellos, sin sentido, sin nadie protestarla, ni incluso ellos, porque se ha quedado él solo allí tirado, no lo ha protestado nadie, y ya te digo que si Joel no tira el balón fuera, la jugada hubiera seguido y ni el árbitro hubiera ido al VAR, ni el VAR le hubiera dicho que revisara la jugada. Es más, a principio de temporada nos dijeron que solamente el VAR iba a entrar en jugada determinada, que si fueran blanco o negro y fuera muy claro. El árbitro cada vez que va al VAR pita penalti. Cada vez que va al VAR pita penalti. O sea, porque si tú pones una jugada a cámara lenta, al final si tú le das para adelante o para atrás, la imagen te la van a parar en el momento del contacto. Entonces, si tú ves contacto, el árbitro que hace pita penalti. Pero es que el fútbol no es eso. Es que en el fútbol hay contacto. Es que en el fútbol es otra cosa, el fútbol moderno es otra cosa. Es que yo creo que esto, en vez de favorecernos, nos está perjudicando. Y es que esto no puede ser. Al final, lo hablamos aquí, lo hablamos allí, da igual. Si da igual donde lo hable. Yo creo que esto tiene que buscarse una solución, porque yo creo que esto no es el fútbol que todos queremos. Yo creo que para que la gente disfrute, al final es otra cosa, ya te digo, más siendo ellos los que nos avisan a nosotros, señor, el VAR solamente va a entrar cuando sea una acción clara o que el árbitro lo pite y lo tenga que revisar. Pero es que el VAR entra en cada jugada. Cada vez que hay un balón parado o hay una jugada, el VAR entra. Porque cada vez que hay el balón parado, el árbitro hace así. Esperarse que está el VAR va revisando. No, señores, si tú has tomado una decisión, pues la tomas. El VAR no entra. Eso es lo que nos dijeron de principio de temporada. Después de eso, hemos sido un desastre. Nos hemos ido del partido. Nos ha dolido mucho porque creo que merecíamos por lo menos y empate. Es verdad que nos ha dejado muy tocado y después hemos sido un desastre donde a la contra nos han hecho mucho daño. De eso tenemos que aprender y por eso te digo que hemos sido un equipo antes del penalti y otro después del penalti. Hemos sido un equipo que hemos jugado al fútbol, que hemos controlado, que hemos atacado, que hemos sido un equipo agresivo, hemos tenido ocasiones para ponernos por delante. Y el penalti es que nos ha desquiciado, que no debe de ser, por supuesto, no debe ser porque esto te puede volver a pasar. Entonces de esto hay que aprender. Y para nada nos merecemos ir con un 5-1, ¿no? Que creo que es un resultado muy abultado, ¿no? Para lo que ha sido al final el partido hasta el minuto 70.